Hola a todos, bienvenidos al podcast del blog automatizandomanzanas.com. Aquí hablaremos sobre aplicaciones, scripts, flujo de trabajo y en general todo aquello que nos ayude a delegar las tareas recurrentes a automatizaciones en nuestros dispositivos Apple. Aplicaciones como Automator, Workflow o lenguajes como AppleScript serán nuestros mejores aliados. Me llamo Alberto y empezamos. Hola a todos, muy buenas. Pues bueno, como prometimos en el podcast número 5, creo que era el de la puesta en situación, con respecto a AppleScript, hoy vamos a comenzar con una serie de episodios en los que haremos un cursito sobre el lenguaje AppleScript. Será un curso, como dijimos, de fácil a difícil, ¿no? E intentaremos ir tratando todos los temas importantes del lenguaje. Vamos a ver cómo se me da y a ver cómo me hago entender, ¿de acuerdo? Entonces, sin mayor intención de quitaros tiempo, vamos al grano. Dice el título del podcast, tema 1, las variables, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. De todo el tema relacionado con las variables en el lenguaje AppleScript. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver cómo se crean, declaran las variables, vamos a ver cómo elegir los nombres de las variables, ¿no? Qué reglas hay. Vamos a hablar de las variables locales, vamos a hablar de las variables globales y propiedades, ¿no? Y para terminar vamos a hacer un pequeño resumen donde vamos a extractar lo fundamental a recordar, ¿no? El objetivo de estos podcasts es que el run, ¿no? Ese pequeño goteo, ¿no? Que al final va haciendo que la piedra la va horadando, ¿no? Pues que con lo que voy a intentar transmitir, primero te animes a coger el editor de script y a escribir unas líneas de código, ¿no? Y que te suenen las cosas, porque digamos, pues Alberto dijo un tal día pues que las variables, las properties eran recomendables para una cosa o no, en fin, ese goteo que hora de la piedra, ¿no? Poquito a poquito. Entonces, tema de hoy, las variables, vamos al grano. Las variables, ¿qué podemos decir de ellas? Lo primero es decir, esto es un aspecto común a todos los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos en un programa, en un script, llámalo como quieras, guardar cierta información para usarla con posterioridad, ¿no? Si no necesitásemos usar una información en otro punto más avanzado del script, pues no tendríamos necesidad de guardarla, ¿no? Por lo tanto, finalidad de las variables, ¿no? Guardar información para ser usada más tarde, ¿no? Y por lo tanto podemos decir que las variables en sí son como unos contenedores, son unos cajones donde almacenamos algo, ¿no? Y ese algo en programación pues se llaman objetos, ¿no? ¿De qué se compone una variable, no? Bueno, pues las variables se componen de dos cosas. Por una parte, un identificador y por otra parte, un valor, ¿no? ¿Qué es el identificador? Bueno, pues es el nombre que le damos nosotros a la variable, ¿no? ¿Y qué es el valor? ¿No? Pues el objeto que almacena, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en AppleScript, ¿no? Siguiente ejemplo. Si yo escribiese set, que se escribe S-E-T, nombre cliente, y nombre cliente tienes que visualizarlo como todo junto, nombre con minúscula y cliente con mayúscula, de tal forma que al yo ver nombre cliente veo una sola palabra y la identifico y identifico claramente su descripción, ¿no? Entonces, si yo veo escrito set nombre cliente tú, que se escribe T-O, Alberto, entrecomillado, ¿cómo tengo que interpretar esto? Bueno, pues set es un comando de AppleScript que sirve para asignar cosas. Nombre cliente, ¿qué es? El identificador, es decir, es el nombre que le damos a la variable. Tú, Alberto, entrecomillado, que es una cadena de texto. ¿Qué quiere decir? Nombre cliente es el identificador. Alberto es el valor que le asociamos a esa variable. ¿Y cómo se ordena esto? Pues
¿Cómo se ejecuta? Mediante el comando set. Mediante el comando set estamos ordenando que se guarde el valor cadena de texto Alberto en el contenedor que tiene por nombre cliente. ¿De acuerdo? Ya veremos después otros tipos de variables y cómo se crean y cómo se asignan el valor. Pero bueno, quería poner este primer ejemplo, ¿vale? Set nombre cliente to Alberto. La cadena de texto Alberto es el valor de la variable que hemos identificado con nombre cliente. Bueno, dicho esto, ¿qué diferencias hay por culturilla, ¿no? ¿Qué diferencias hay en cuanto al nombramiento de las variables, ¿no? O la declaración de las variables y su asignación de un valor con respecto a otros lenguajes? Bueno, pues por experiencia personal he hecho algunas cositas en Java, en .NET, en VBA. Hay una diferencia fundamental, ¿no? Y es que en estos lenguajes que acabo de nombrar, cuando creamos una variable, tenemos que decir qué tipo de objeto se almacena. Es decir, como hemos visto, cuando yo digo set nombre cliente tú Alberto, yo he dicho, oye, guarda esa cadena de texto, pero podía haber dicho set nombre cliente tú 5 con número, ¿no? Bueno, pues es un contenedor que meto lo que me dé la gana en AppleScript. En otros lenguajes creo que le llaman fuertemente tipados. Es decir, es muy restrictivo lo que yo meto en ese contenedor o el valor que yo le asigno a una variable. Es decir, tengo que describir que la variable o la variable nombre cliente sería de tipo string y que evidentemente almacenaría ahí un objeto string o en su defecto una cadena de texto, ¿no? En AppleScript no. Aquí será una libertad, mucha mayor libertad al programador, ¿no? Entonces esto tiene aspectos positivos y negativos, ¿no? Positivo, más libertad al programador, hay una mayor velocidad en la ejecución del código, lo suelen tener, pero hay aspectos negativos, ¿no? Que en los lenguajes fuertemente tipados es mucho más fácil encontrar un error, ¿no? En cuanto una variable toma un valor que no se corresponde con el objeto que debe guardar, salta el compilador y dice, chico, que aquí dices que esto vale tanto y no está permitido guardar esto en esta variable, ¿no? En AppleScript no. En AppleScript, como hemos dicho, yo puedo decir set nombre cliente tú Alberto, 5 líneas más tarde decir set nombre cliente tú 6 y después set nombre cliente tú polvorón. Está permitido, ¿vale? Bueno, hecho este pequeño break. ¿Qué tipo de variables tenemos en AppleScript? Bueno, pues tenemos variables locales o local en inglés, que son las que usaremos más con muchísima diferencia y que sin ánimo de describirlas ahora vamos a quedarnos en memoria, que tienen una memoria limitada, ¿no? Y por otra parte tenemos las propiedades, property, y las variables globales, global, ¿no? ¿Con qué nos vamos a quedar en esta pequeña introducción de las variables? Bueno, pues que tienen buena memoria y que, por ejemplo, son buenas para guardar las preferencias de usuario de una app, ¿no? Después explicaremos esto un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esta pequeña introducción, vamos a hablar ahora un poquito de cómo se crean o cómo se declaran las variables y se le asignan el valor correspondiente, ¿no? Vamos a empezar por las locales, ¿no? Bueno, pues una variable local podemos decir que se define de una forma automática o implícita la primera vez que se le asigna un valor con los comandos set o copy, ¿no? Por ejemplo, set i to 5. Esta línea de código habría que leerla como asígnese el valor número 5 a la variable con identificador o nombre i latina, ¿no? O bien con el comando copy. En este caso sería, digamos que al revés, sería copy 5 to j, ¿no? Es decir, copia el valor 5 en la variable j, ¿no? Y como podéis ver, hay dos formas de definir una variable local, con set o con copy, ¿no? Lógicamente, si hay dos formas es porque debe de haber una diferencia entre una
y otra, ¿no? Normalmente nosotros usaremos el comando set, ¿no? Que vamos a quedarnos o vamos a asignarlo con una asignación por referencia, ¿no? Mientras que con copy se hace una copia literal de la variable. Esto en estas primeras instancias del curso no lo vamos a entender, ¿no? Pero bueno, sí quiero que os quedéis en mente con esto, porque cuando sí tengamos ya cierta habilidad y veamos que un script no responde a lo que estamos pidiendo, puede ser que no estemos usando copy, y os lo explico en un segundito. Si nosotros decimos set i to 5, es igual que decir copy 5 to i, ¿no? Pero con set yo modifico el contenido de un objeto, ¿no? Y con copy, que es una copia literal, ¿qué es lo que hago? Creo un contenedor distinto y meto dentro una copia del valor original. Y en lo sucesivo modifico la copia, no modifico el valor original. Nos quedamos con esto. Después lo ampliaremos un poquito la información. Pero bueno, set y copy, si yo voy a crear una variable, en un principio es lo mismo, ¿no? Es lo mismo decir set i to 5 que copy 5 to i. Pero si yo creo una variable con set y posteriormente empleo el comando copy para hacer una copia literal de ella, en un futuro, con esa nueva variable que cree, yo voy a trabajar y a jugar con la copia que haya hecho de la variable original, no con la original. Y eso produce resultados totalmente distintos en un script. Bueno, vamos a cerrar este paréntesis. ¿Qué más podemos decir a variables locales? Bueno, como ves, hemos puesto el ejemplo de set i to 5, ¿no? Pero ¿qué pasa si vemos en un script escrito local i, j y después set i to 5? Bueno, esto es, antes hemos comentado que era una declaración implícita, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque esta última forma, la de local i, j, es una declaración explícita. Le estamos diciendo a Apple Script desde un principio que i y j son variables locales. Esto no es necesario. De hecho, casi nunca se hace, pero bien es cierto que lees algunos scripts donde se declara desde un principio, desde un comienzo, el ámbito, ¿no?, o el scope, que lo llaman en inglés, de estas variables, ¿no? Con lo cual, repito, no es necesario utilizar la palabra reservada local, ¿no? Pero si lo vemos, que sepas que estamos viendo una declaración explícita de variables locales. ¿Correcto? Bueno, siguientes tipos de variables que hemos visto. Están las propiedades, ¿no? Son las properties. ¿Cómo se declaran? Bueno, pues se declaran de otra forma. ¿Cómo? Con la palabra reservada property, el identificador, 2 puntos y el valor que se le asigna, ¿no? Por ejemplo, property ruta, que sería el identificador o nombre de la variable, 2 puntos y entre comillas, barra applications, barra. ¿Qué quiere decir? Estoy guardando en la propiedad con nombre ruta la cadena de texto que está entrecomillada, barra application, barra. Si veis, difiere de la declaración del set i to j. Pues aquí no se declara así. La propiedad, identificador, 2 puntos y el valor que le demos, ¿no? Y hay que decir que esto hay que hacerlo en una misma línea. Es decir, se declara y se le asigna el valor en la misma línea. A diferencia de las variables globales. En las variables globales, en una línea hay que declararlas y posteriormente con el comando set hay que asignarle un valor. Es decir, las variables globales las declararíamos de la siguiente forma, con la palabra reservada global o global, se escribe igual en inglés y en español, y el nombre del identificador. Por ejemplo, global ruta. Y en la siguiente línea o más adelante,
¿cómo asignaríamos valor a esa variable que hemos declarado con nombre ruta? Pues haríamos set ruta to la cadena de texto pues que representase la ruta en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué diferencias en cuanto a declaración hay entre las variables locales y las property y global, ¿no? Bueno, las variables locales las podemos declarar en cualquier parte del script. Y las property y las global las tenemos que declarar al inicio del script, es decir, la parte de arriba o superior o declarativa del script. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Las variables locales las declararemos donde nos dé la gana y ahora veremos que dependiendo de dónde las declaremos tendrán un scope, un ámbito distinto u otro, ámbito o alcance, pero las property y las global las tenemos que escribir al inicio del script. ¿De acuerdo? Bueno, visto esto, repasamos tipos de variables, locales, propiedades y globales. Local, property, global. Vamos a ver ahora cómo elegir los nombres que les damos a las variables. ¿Y esto por qué es? Pues evidentemente con todos los lenguajes definen unas normas y normalmente se suelen dar unos consejos para nombrar a las variables. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que decir a la hora de nombrar las variables, es decir, darle nombre al identificador de la variable, es que son nombres que elegimos nosotros, ¿no? Ojo, con ciertas reglas que vamos a comentar, pero que tenemos la suerte de que normalmente el compilador rechazará identificadores inválidos o no válidos, ¿no? Entonces, ¿qué normas debemos de saber para nombrar a las variables en AppleScript? Porque no todos los lenguajes tienen las mismas normas. En AppleScript, reglas para nombrar a las variables. Pues son las siguientes. El identificador, que recordamos que es el nombre que le damos a la variable, debe comenzar por un carácter alfabético o guión bajo. Es decir, el nombre de la variable debe empezar por un carácter de la A a la Z, bien sea mayúscula o minúscula, ¿no? O guión bajo. Primer condicionante. Segundo, está permitido esa nombre variable que tenga cualquier número de carácter alfabéticos adicionales, dígitos o guiones bajos. Y tercer condicionante importante es que el nombre que le demos a una variable no puede coincidir con el que tenga asignado una palabra reservada del lenguaje. En las notas de este episodio del podcast va a haber un enlace al post de la web donde ahí colgamos todos los links asociados. Pues ahí os pondré un link donde os llevará a la página de Apple donde se detallan o se listan todas las palabras reservadas del lenguaje. A lo cual hay que añadir que después cada aplicación en su diccionario, que ya veremos lo que es, define sus propias palabras. Con lo cual hay que tener cuidado a la hora de elegir un nombre para una variable que no coincida con los nombres que tenga el lenguaje AppleScript, las palabras reservadas que tenga, ¿no? Ni hay que tener esta espabilado de que tampoco coincida si yo estoy scriptando el Finder con una palabra reservada que ya tenga el Finder asociada, ¿no? Bueno, esos son los tres condicionantes. Entonces, ejemplo de identificadores válidos. Es decir, ¿qué nombre de variable serían válidos? Pues, por ejemplo, X sería un identificador correcto de variable. O mi-casa-bonita. Perfecto. Está compuesta comienza por un carácter alfabético, en este caso. Está seguido de cuantos caracteres alfabéticos, dígitos o guiones bajos que queramos, ¿no? En este caso, mi-casa-bonita. Perfecto, cumple los tres condicionantes. O, por ejemplo, este es el nombre que me gusta para mi perro. ¿Sí? Y ahora, cada una de estas palabras, que están todas juntas en una, comienzan por mayúscula. Este es mayúscula, el, la E mayúscula, nombre, N, que me gusta para mi perro. Un nombre largo, descriptivo,
A alguno le puede gustar más o menos, pero cumple las reglas para nombrar las variables. En contraposición, nombres no válidos de identificadores. Pues por ejemplo, 3 casas bonitas. ¿Por qué no sería un nombre correcto para la variable? Pues porque comienza por un número. Y el primer condicionante es que el identificador debe empezar por un carácter alfabético o guión bajo, no dígito. Siguiente caso de identificador no correcto. Es guión bajo, verdad, signo de interrogación. ¿Por qué no es válido? Porque termina con un signo de interrogación. Y solo están permitidos los guiones bajos. Siguiente caso de identificador, siguiente caso, ejemplo, de identificador no válido. Repeat. ¿Por qué? Porque repeat es una palabra reservada del lenguaje AppleScript. Es la que empleamos en los bloques repeat, es decir, en los bucles. Por lo cual no puedo utilizar esta palabra. En estos 3 casos, si yo uso estos nombres de variables, al compilar el script me va a decir error, ¿no? Es lo bueno que tiene esto. Que el compilador nos va a avisar. Pero bueno, creo que no está mal que veamos las reglas que nos pone AppleScript para nombrar a las variables, ¿no? Y por última parte, unos consejos para nombrar las variables. Bien, no vamos a entrar en detalle aquí. ¿Por qué? Porque tenéis un post en la web en lo cual se detalla, ¿no? Entonces, primera clase, con que nos quedemos con que existen unas reglas para nombrar las variables, yo me doy por satisfecho, ¿no? Ya más adelante, el que quiera leer, le hace clic en el link, se lee el artículo, que sale en 2 minutos, y ahí tiene consejos para nombrar correctamente a las variables, ¿no? Aquí no vamos a entrar ahora. Bueno, pues habiendo visto los tipos de variables que hay, reglas para nombrarlos, ¿no? Y ejemplos de nombramientos correctos o incorrectos de variables, vamos a hablar un poquito más en profundidad de las variables, ¿no? De los tipos que hemos visto. Entonces, hemos visto que había variables globales por una parte y por otra las globales y las propiedades. Entonces vamos a empezar por las locales. Hemos dicho antes que lógicamente asignamos o creamos variables para guardar información y utilizarla con posterioridad en el script, ¿no? Pero lógicamente hemos dicho que las variables locales se pueden declarar donde queramos en el script, ¿no? Pero claro, depende de donde yo cree ese valor, esa variable en el script, la tendré accesible o podré acceder a su información sí o no, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque las variables locales definen, o podemos definir el ámbito de una variable como su alcance, el scope, es decir, el ámbito es en qué fragmento de código tengo visible esa variable local, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo declare una variable local set i igual a 5 en el cuerpo del script, ¿no?, a que la declare dentro de un handler, ¿no? Si yo la declaro dentro de un handler, que son lo que en otros lenguajes se llaman como métodos o funciones, ¿no?, si la declaro dentro de un handler, voy a tenerla visible solo dentro de ese handler. Si yo creo la variable local en el cuerpo del script, voy a tener visible esa variable dentro del cuerpo del script, pero no dentro de ese handler que se vaya a declarar. Con lo cual es muy importante dónde creamos o dónde debemos crear las variables. Porque, repito, dependiendo de dónde las creemos, tendrán un alcance u otro. En contraposición, pues las properties y las globas tienen alcances y son accesibles en todo el script. Hemos dicho que se declaran en la parte inicial del script y tengo alcance en el cuerpo del script dentro de los handlers que yo haga, etc, etc, etc. ¿Qué recomendaciones hay? Pues las recomendaciones es que se deben declarar y usar las variables en el mínimo ámbito que sea posible.
¿no? Ya veremos por qué en un futuro, pero bueno, vamos a adelantar que es que declarar las variables con el mínimo ámbito hace que el código sea más portable y más fácil de comprobar, ¿no? Esto ya lo ampliaremos en un futuro, ¿no? Pero vamos a quedarnos con esta recomendación. Debemos declarar las variables con el mínimo ámbito posible. Si yo debo declarar una variable a nivel de handler o de método, vamos a dejarla ahí. No la voy a declarar en el cuerpo de un script. ¿Por qué? Porque la voy a tener accesible en un mayor entorno o fragmento de código del necesario. Y puede estar expuesta esa variable a modificaciones no deseadas. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto de las variables globales, vamos a hablar un poco de las locales, de las globales y propiedades. Como he comentado, las propiedades o las variables globales son visibles en todos los handlers de un script. Es decir, un script, en cuanto, si lo hablamos lo más genéricamente posible, se compone de una serie de propiedades, variables globales, variables locales y métodos y funciones que estén asociados a él, ¿no? Bueno, pues las propiedades y las variables globales están visibles en todo el script, ¿no? ¿Cuál es otra característica de este tipo de variables? Bueno, si os dais cuenta, algo deben de tener en particular para que existan aparte de las variables locales. ¿Y cuál es, para mí, la cualidad más importante? Si os acordáis, dijimos al principio de este podcast que las properties y las global tenían buena memoria, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que guardan el valor. Bueno, y me dirás, claro, toda variable guarda un valor. Correcto. Pero es que en el caso de las properties o las global, guardan el valor al que se le haya asociado entre ejecuciones de un script, lo cual es muy importante. Porque mientras que ese script no se recompile, es decir, mientras yo no modifique el script para corregir algún error que haya habido o para ponerle otra funcionalidad y lo recompile, mientras no haga eso, si yo distribuyo un script, va a guardar indefinidamente el valor que tenga asociado a la property, ¿no? ¿Y por qué hemos dicho antes al principio que eran buenas variables para guardarlas? Por ejemplo, ¿no? Las preferencias de una aplicación. Pues porque, si os dais cuenta, todas las aplicaciones de MacOS tienen una parte que son en MacOS están las preferencias del sistema, ¿no? Que ahí es donde customizamos, por decirlo de alguna forma, cómo queremos que este MacOS presente para nosotros, pero de aparte las aplicaciones de MacOS, casi todas, tienen unas propiedades, ¿no? Unas preferencias del sistema, ¿no? Donde ahí decimos, oye, pues quiero que el tamaño de la fuente pues sea 13 puntos y que el color sea lo otro, ¿no? Y demás. Entonces, en estos scripts podemos hacer algo muy parecido a esto, ¿no? Es decir, yo ejecuto un script con unas propiedades predeterminadas, pero le puedo dar la opción al usuario del script a dar un botón que sea editar el color de la fuente y que el tío seleccione el color verde y en lo sucesivo, mientras él no lo cambie, la propiedad color fuente tomará el valor verde. No sé si me he explicado. Espero que sí. ¿Qué más podemos decir de las property y las global? Bueno, pues que si os habéis dado cuenta, la diferencia es en el tipo de declaración y la asignación de valor que se hace. Recuerdo, la property en una línea se declara y se le asigna valor. Sería property, nombre, usuario, : Alberto, entrecomillado, como cadena de texto. Mientras que si lo hiciésemos con una global, ¿cómo sería? La palabra reservada, global, nombre, usuario, y en otra línea la tendría que asignar al valor, ¿no? ¿Cómo lo haría? Con set, nombre, usuario, to Alberto. Esa es la diferencia formal que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque es que realmente no es indiferente usar propiedades o variables globales. Es indiferente.
La mayoría de los scripters, estos que saben, optan por usar las properties. Yo también lo hago siguiendo esos consejos. Yo soy un simple usuario, ¿no? Entonces, el motivo es que las properties declaro y asigno valor en la misma línea. Con las globales, en 2 líneas. En distintas líneas, digámoslo así. Con lo cual hay que estar un poco al loro porque como tanto las properties como las global guardan el valor que tengan almacenado, las globales, al no asignar el valor en la misma línea, puede haber algún que otro conflicto. Por eso, dado que tienen las mismas funcionalidades unas que otras, casi todos los scripters optan por el uso de las properties. Con lo cual, consejo, usemos variables locales y si necesitamos guardar propiedades del sistema, preferencias del sistema de los usuarios, ahora veremos uso de las properties, ¿no? Pues usamos las properties, es decir, usemos variables locales y propiedades. Consejo, dejemos las global al margen, porque tanto las properties como las global hacen lo mismo, solo que con la global podemos tener algún que otro problemilla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos usos importantes, sin ser exhaustivos, ¿no? De lo que son cuando usan las properties, ¿no? O las globales. Bueno, como hemos comentado, uso de las preferencias en un script, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo. Yo quiero mandarle un correo a mi jefe, ¿no? Y mi jefe, pues lo almaceno en una propiedad, ¿no? Pues contacto jefe. Y ahí guardo el objeto jefe. Entonces yo tengo un script en el cual forma parte mandarle un documento, el que sea, a mi jefe. ¿Y qué pasa si mi jefe cambia en un futuro y es otra persona? Tengo que abrir el script, cambiarlo, es decir, meter a huevo el contacto de mi nuevo jefe. O puedo, por ejemplo, crear en el script un botoncito que diga editar preferencias y ahí se me muestre una pantalla donde yo le dé valor al contacto de mi nuevo jefe y automáticamente se guarde en la propiedad y en sucesivas ejecuciones del script mi jefe, la propiedad jefe, va a almacenar el objeto nuevo contacto, que sería el que yo hubiera almacenado. Si os dais cuenta, yo no estoy recompilando el script. Yo estoy ejecutando el mismo script con la diferencia de que un usuario cualquiera no sabe a lo mejor meterse dentro de script y qué línea de código cambiar. De esta forma y mediante el uso de propiedades, yo le doy la opción al usuario, le podemos dar la opción al usuario de que modifique las preferencias de su script, tal cual existen las preferencias del sistema y las preferencias de cualquier aplicación de MacOS, ¿vale? Este es un ejemplo de uso muy utilizado de las properties. ¿De acuerdo? ¿Cuál es otro uso que se suele utilizar? Pues es habilitar o no el modo debugging, ¿no? Es decir, cuando escribimos un script, lo probamos, ¿no? Y lo probamos múltiples veces, saltan errores y errores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se crea una propiedad booleana, es decir, que sea true o false, modo debugging, property debugging, true o false, ¿no? Y esta propiedad va a hacer que se ejecuten ciertas líneas de código cuando estamos comprobando el script, ¿no? Pero cuando ya hemos comprobado que funciona y yo ese script lo distribuyo a un cliente o un usuario, yo no quiero que compruebe esas líneas de código, ¿no? Pues mediante la asignación true o false al valor de esta propiedad, voy a conseguir eso. Otro uso que suelo hacer es capturar en qué fragmento del script se produce el error, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues yo creo una variable, por ejemplo, ¿no? Eso lo hemos hecho nosotros en algún post que hemos colgado. Creo una propiedad donde diga property 2.0 y a medida que voy ejecutando el script, el valor de la propiedad punto va cambiando a 1, va cambiando a 2, va cambiando a 3, va cambiando a 4, etcétera, ¿no? De tal forma que cuando aparece un error, ese error lo capturamos y en un cuadro de diálogo decimos el error está entre el punto 2, que sería el último resultado que se ha guardado de la propiedad, y el 3. ¿Qué obtengo con eso? Me meto en el script, miro el fragmento de código que hay entre set.to2 y set
0.23 y digo, aquí está el error. Ahí ha saltado el error. ¿Vale? Es un otro... si os dais cuenta, son todos usos comunes por el alcance completo en el script que tienen las propiedades. ¿De acuerdo? Otro ejemplo del uso de las propiedades. Bueno, pues se pueden utilizar para clarificar el sentido de valores que se introducen en el script. Por ejemplo, si yo tengo un script que va a realizar cálculos de facturas, ¿no? Que si rápeles, que si porcentajes de IVA, que si de porcentaje en descuento. Pues si yo, por ejemplo, en el caso del IVA, en el tipo actual en España, que es el 21%, veo ahí cálculos que ponen 0.21, 0.21, 0.21 en un montón de líneas, yo que he hecho el script, pues a lo mejor puedo deducir que eso es el tipo impositivo del IVA, ¿no? Pero otra persona a lo mejor no puede predecirlo, darse cuenta de eso, ¿no? Imagínate si está el 0,21 del IVA, el 0,02 de Rappel y el 0,10 de un descuento por pronto pago, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿cómo se clarifica la lectura del código? Pues en la parte de arriba creamos propiedades. Por ejemplo, propiedad, tipo impositivo IVA, 2 puntos. Property, tipo impositivo IVA, 2 puntos, 0,21. Property, descuento por pronto pago, 2 puntos, 0.08, 8%, ¿no? De tal forma que yo en el código leeré el nombre de esa propiedad. Descuento por pronto pago. Y sé lo que es un descuento por pronto pago. Y si en un futuro lo quiero cambiar o quiero cambiar el tipo impositivo, lo cambiaría en la parte declarativa del script. No tendría que estar cambiando 40 veces el número 0,21 o 0,08. ¿Visto? Más ejemplos. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Y hay otro que se ha usado mucho y es para importar las librerías, ¿no? Antes de todo, una librería no es más que un script que tiene distintos handlers que tienen una misma temática en común. Por ejemplo, yo me creé una librería que se llama tratamiento de listas. ¿Que de dónde la saqué? Pues hay un documento que es Mac Scripting de Apple, donde te pone un montón de ejemplos de métodos y funciones pues para tratar las listas, es decir, cómo obtener el índice de un elemento en una lista, cómo borrar un elemento de la lista, cómo añadir en una posición determinada un elemento en una lista, ¿no? Pues son handlers, que son métodos, funciones que ya están hechos y para qué los voy a escribir yo otra vez, ¿no? Entonces lo que yo hago es todos esos métodos en común los pongo en un script y me los guardo en el ordenador, pues en la dirección, en la ruta que yo quiera, ¿no? Entonces, para importar las librerías se suele hacer con una property, ¿no? Property, nombre de la librería, 2 puntos y, bueno, con el comando load script, ¿no? Se suele utilizar. Otra forma de llamar librerías, bueno, ya aprovecho de decir, otra forma distinta, ¿cuál fue? En el 2013 en la WWDC se habilitó una nueva forma en local de llamar a librerías, que no hace falta el load script, pero que es mediante la cláusula use. Pero yo os lo pongo aquí para que con este comando podéis llamar a cualquier handler o método que tengáis un script donde esté situado, podéis, es decir, lo carga en memoria y lo podéis utilizar en el script que estéis corriendo, ¿no? Entonces, usos importantes de las propiedades y de las global, las preferencias de un script, una aplicación, para habilitar en modo debugging, para capturar en qué fragmento de código se ha producido un error, para clasificar el sentido de los valores que se dan a ciertos valores en un script y para importar librerías, ¿no? Estos son algunos, una lista no exhaustiva. Bueno, pues hemos hablado con cierta abundando ciertamente en lo que son el tema de las variables en Apple Script, y ahora lo único que nos queda es hacer un resumen de lo que yo creo es lo importante que se nos tiene que quedar en la mente, ¿no? Definición de variable. Vamos a entender lo que es un contenedor donde se guarda información para ser usada con posterioridad. Punto. Tipos variables. Apple Script define 3 tipos de variables: las locales, propiedades y globales. Concepto de ámbito o alcance de una variable. Las locales tienen el ámbito asociado a
dónde se declaran. Hemos dicho que si se declaran en el cuerpo del script, tendrán alcance en el cuerpo del script. Si se declaran dentro de un handler, tendrán únicamente alcance y serán visibles desde dentro de ese handler. A diferencia de las property global, que tienen un alcance a todo el script, tanto el cuerpo como el interior de los handlers que tenga asociados, ¿no? ¿Cómo se declaran y asignan valor? Las locales set i to 3, copy 4 to j. Y recordamos que si vemos en algún local, en algún script, que vemos la palabra reservada local seguido de, por ejemplo, local i, j, k, quiere decir que estamos declarando explícitamente 3 variables con identificador i, j y k. Hemos dicho y recordamos que eso no es necesario, ya que simplemente diciendo set i to 3, esto es una declaración implícita y aparte de declarar la variable, le asignamos el valor 3 y le decimos implícitamente a Apple Script que es una variable local. ¿Vale? Las propiedades, ¿cómo se declaran? Hemos dicho, las properties se declaran en una línea y se asigna el valor en la misma línea. Es decir, en una línea declaramos y asignamos valor. A diferencia de las globales, que en una línea se declara y en otra distinta se asigna el valor. Ejemplo de declaración y asignación de valor de una propiedad. Por ejemplo, property ruta-a-archivo, comillas, entre comillas, users /algonra/archivo.pdf. Eso sería la ruta a un archivo PDF. En contraposición con una variable global que se declararía en una línea, global m, y en otra línea se asignaría el valor con el comando set m to 56. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que con lo que hemos hablado hoy hemos cubierto el tema de las variables en Apple Script con cierto detalle y cierta profundidad. Solo me queda pues agradeceros vuestro tiempo de escucha, agradeceros la acogida que está teniendo el podcast y solicitaros que no os cortéis ni lo más mínimo en escribirnos y preguntarnos y proponernos lo que estiméis conveniente. ¿De acuerdo? Pues nada, sed felices. Recordaros que en las notas del episodio tenéis ya distintas formas de contactar con nosotros. Si tenéis cualquier pregunta o sugerencia, lo podéis hacer a través del formulario de contacto de la web. Es muy importante vuestro feedback. También tenéis la opción de suscribiros. Si lo hacéis, recibiréis un correo semanal con las novedades habidas en el blog, en nuestro canal de YouTube y el podcast, en el que se juntarán todos los workflows y scripts que hayamos usado en los artículos de la semana. Por supuesto es gratis. Nada más por hoy. No me queda más que agradeceros vuestro tiempo y pediros que si os ha gustado el episodio, nos apoyéis dejando una reseña positiva en iTunes. Nos dará visibilidad y podemos llegar a más gente. Sed felices.